Todos conocemos a Michael Jackson, el rey del pop, un ícono que redefinió la música por completo. Pero, ¿y si la historia que creemos conocer no es toda la verdad? ¿Qué tal si detrás de ese mito se esconde una tragedia? Y esta es la idea central que vamos a explorar, que Michael Jackson, más allá de ser una superestrella, fue una víctima. Detrás de los guantes de lentejuelas y esos pasos de baile que desafiaban la gravedad, había un hombre atrapado, marcado por el dolor y una soledad de verdad abrumadora. Así que, para entender cómo se llegó a este punto, vamos a hacer algo. Dejemos de lado por un momento los discos de platino y los estadios llenos. Vamos a sumergirnos en su mundo privado para encontrar las grietas en esa fachada de ídolo perfecto. Todo comienza en Gary, Indiana. Allí, un niño de apenas 6 años con un talento descomunal se une a sus hermanos para formar The Jackson 5. Lo que no sabía es que ese sería el primer paso de un camino lleno de gloria, sí, pero también de un dolor inmenso. El motor detrás del grupo era su padre, Joseph, un hombre que exigía la perfección a través de una disciplina brutal. El propio Michael confesó que el miedo que le tenía era pero tan intenso que a veces sentía náuseas con solo verlo. Y el ritmo de trabajo era francamente inhumano. Para cuando Michael cumplió 20 años, ya había lanzado 18 álbumes, 14 con sus hermanos y 4 como solista. Es más de un álbum por año desde que tenía 6, una locura. El precio de esa fama tan temprana fue altísimo. En sus propias palabras, los placeres de una infancia normal, como los cumpleaños o la Navidad, fueron sustituidos por trabajo duro, lucha y dolor, todo a cambio del éxito. Y entonces se lanzó como solista. Con álbumes como Off the Wall y, claro, el legendario Thriller, el mundo entero se rindió a sus pies. Michael Jackson se estaba convirtiendo, sin lugar a dudas, en la estrella más grande del planeta. El éxito de Thriller no fue grande, fue un terremoto. Es el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 66 millones de copias vendidas. Con esto, su estatus de ícono global quedó sellado para siempre. Pero justo aquí es donde la historia se fractura. Mientras el mundo lo aclamaba en los escenarios, tras bambalinas en la soledad, comenzaba a librarse una batalla personal muy oscura. Esta condición psicológica probablemente fue alimentada por el abuso verbal constante de su padre, quien lo llamaba feo y se burlaba de su nariz gorda. Y es que esas heridas de la infancia pueden manifestarse de maneras muy perturbadoras en la edad adulta. Esta confesión es simplemente desgarradora. Nos revela la profundidad de su lucha interna. El dolor era tan grande que, muy probablemente, lo empujó a buscar una salida en las múltiples cirugías plásticas que transformaron su rostro por completo. Este accidente en 1984 fue un punto de inflexión devastador. El dolor crónico que le quedó por las quemaduras y las cirugías lo llevó a depender de analgésicos muy fuertes, iniciando así una adicción que lo perseguiría hasta el final de sus días. Para escapar de la presión, Michael construyó su propio mundo. Compró un rancho enorme en California y lo llamó Neverland, en un claro intento por construir esa infancia que nunca tuvo. Neverland era un paraíso de fantasía hecho realidad. Tenía su propio parque de diversiones, un zoológico y un cine. Era un mundo creado para la alegría. De hecho, a menudo abría sus puertas a niños con enfermedades terminales para ofrecerles un escape mágico de su dura realidad. Y aquí está la gran paradoja. En medio de su propio parque de diversiones, rodeado de fantasía, Michael confesó sentirse profundamente solo. Su fama había creado una barrera insuperable entre él y el resto del mundo. Este concepto psicológico nos ayuda a entender su comportamiento, que a veces parecía muy infantil. No se trataba solo de una excentricidad, era probablemente una forma de retirarse a un lugar seguro, a su infancia perdida, para escapar de las presiones insoportables de la vida adulta y la fama. Pero esas presiones estaban a punto de volverse insoportables. La narrativa de su vida daría un giro oscuro hacia los escándalos y las acusaciones que definirían, tristemente, sus últimos años. Esta línea de tiempo muestra una década de infierno mediático. A pesar de que el acuerdo inicial no fue una admisión de culpabilidad y de que finalmente fue declarado inocente, su imagen pública sufrió un daño casi irreparable. Fue la tormenta perfecta. La humillación pública de los juicios, combinada con el dolor físico crónico, lo empujó más y más profundo en su adicción. Los fármacos ya no eran solo para el cuerpo, se convirtieron en su único refugio del dolor emocional. Al reflexionar sobre su vida, emerge una lección muy dura. Su historia se convierte en una advertencia sobre el costo humano de la fama cuando ésta se sale de control. Esta fue la desconexión final y total.
Mientras el público veía a un ícono ensayando para un regreso triunfal, la realidad privada era la de un hombre gravemente enfermo, dependiente de un anestésico de uso hospitalario solo para poder dormir. Y esta es quizás la conclusión más dura de todas. Su círculo cercano sabía de su adicción, pero intervenir significaba detener el espectáculo, y con ello, el flujo de dinero. El producto se había vuelto más importante que la persona. Y este es el resumen trágico de su vida. Desde que era un niño talentoso hasta convertirse en una superestrella mundial, su valor para muchos residía en su capacidad para generar ganancias. Su humanidad muy a menudo fue pasada por alto. La vida de Michael Jackson nos deja con esta pregunta, una que es bastante inquietante. Nos obliga a reflexionar sobre lo que sucede cuando olvidamos que detrás de cada artista, de cada producto y de cada mito hay un ser humano que merece cuidado, respeto y amor.